Alejandro Reynoso, bienvenido a Factora, revista de acción lacaniana de la ANEL. Hemos intercambiado algunas breves palabras antes, pero nuevamente agradecemos enormemente la participación que has consentido tener para esta publicación, que conocemos ha ido variando en el estilo y el estilo tuyo vemos que tiene mucha consonancia. Nos ha parecido que esta forma muy ágil entra en una muy buena conversación con el mundo de una publicación virtual. Además del tema que ahora nos ocupa, que como lo sabes es la comedia de los sexos. Entonces, bueno, bienvenido. Tenemos a Jessica Jara, que es codirectora de esta publicación, junto conmigo. Entonces, Esta edición, desde la edición pasada, cuenta con una edición, valga la pena decirlo, una reducción que obedece a que nos hemos acogido a las líneas referidas por Lacan a la dirección de la cura. Entonces esta revista ahora está armada con una línea política, con una línea estratégica y con las tácticas. Y además de las corresponsalías, donde hay un colega de cada uno de los 9 países que conforman la ANEL. Entonces, en esta línea de la comedia de los sexos, la política que nos orienta es el seminario 7, porque en esa línea es donde Lacan plantea un vector para un análisis que va de la tragedia a la comedia. Entonces hace ese movimiento. Ahora ya te imaginarás que es absolutamente precioso cuando encontramos en tu testimonio de pase que al final se produce esa entrada, ese giro a la comedia. Y entonces me parece absolutamente interesante ese punto de verificación de lo que la teoría nos dice, de lo que eventualmente experimentamos en los análisis, ¿no? De la tragedia, del drama, de las frases marcantes para acogernos también a los temas que aparecieron ahora en el ENAPOL, y cómo de allí eventualmente se puede producir un giro interpretativo, una mutación subjetiva, habría que preguntarse de qué se trata eso, hacia la comedia. Eso por un lado en la línea política, que es a la que te hemos invitado a sumarte. Además, hay una línea fuerte en el mundo contemporáneo, donde un poco lo que se impone es el yo soy lo que digo, donde eso no da lugar a otra cosa, y esa otra cosa es la que a veces nos hace reír, ¿no? Es decir, cómo justamente esa inflexibilidad va en contra, digamos, de lo que pudiera producirse como algo distinto ante lo que no anda entre los sexos, que a ratos es el amor lo que suple, a ratos es la poesía, a ratos es el arte, pero en este caso, y quizás Ana quiera ubicar la cita del argumento donde se habla justamente de la comedia en ese punto donde la relación entre los sexos no anda. bueno, hemos hecho por ahí un recorrido en varias referencias de Lacan. Yo he visto básicamente, bueno, como es a veces habitual, pero porque nos orienta mucho, es ir a encontrar la significación que puede hacer una palabra, ¿no? Entonces, algo que a mí me pareció sumamente importante y que está planteado en esta pregunta que quisiera hacerte, Alejandro, es al respecto justamente de qué es la comedia. Y esto lo trabaja Lacan en diferentes momentos, pero tenemos esta raíz, digamos, ¿no? De la que podemos tomarnos la comedia como un canto de triunfo, ¿no? Entonces, Lacan se plantea en diferentes momentos, porque en efecto no es solamente un seminario donde aborda esto, va haciendo un recorrido acerca de cómo la comedia, que pasa por diferentes épocas, nos ofrece lecturas distintas acerca de qué es este encuentro con el absurdo, qué es el encuentro con el sinsentido, ¿no? Entonces, creo que poder tomarnos de estas ideas de Lacan es lo que nos permitiría, yo diría, vayamos a las preguntas, porque más que hacer en este momento un recorrido por las referencias, creo que lo interesante es poder escuchar
Alejandro, qué es lo que ha pensado al respecto de la comedia. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por la invitación a Factor A. Jessica está en Santiago de Chile en este momento, podemos decirlo. Eh, Estamos en una tarde primaveral acá y nos orientamos también hacia las jornadas de la ANEL acá en Santiago y al Congreso de la MP, que también habla de la no relación, que tiene que ver con la comedia, según mi punto de vista. Eh, bueno, Lacan tomó muchísimo la comedia en distintos lugares. Toma sobre todo los autores latinos, a Plauto especialmente, en varios momentos, y la comédie française también, absolutamente, que son modos de agujerear no solamente el exceso de sentido de la filosofía, porque la filosofía tiene una relación, la filosofía greco-latina tiene una relación con la tragedia, ¿no? La tragedia y el sentido, la tragedia y el destino. Y la comedia hace algo con el destino, ¿ah? Hace un movimiento de descompletamiento. A la vez también que trae los personajes cómicos, que son los que de algún modo vienen a generar un socavamiento del discurso del amo, esencialmente, al mismo tiempo que subvierten la idea del bufón, del arlequín, de la comedia napoletana también, ¿no? Que está muy presente en la obra de Lacan, eh, con personajes entrañables que de algún modo muestran cierto tipo de puntualizaciones de discursos que vienen a atraer a personajes pequeños, a personajes que son risueños, que de algún modo hacen caer lo serio, ¿ah? La seriedad que tiene el destino. El destino es serio, pero el destino puede no ser serio cuando se piensa en el destino de la pulsión, por ejemplo, hacia el final del análisis. eh, Se producen ciertas mutaciones a nivel del objeto, ¿no? La construcción del fantasma y el atravesamiento. Entonces la comedia, en un sentido ya no literario, sino que analítico, nos habla, por una parte, de la comedia de los sexos, del no encuentro, del no diálogo, para tomarlo en términos platónicos, ¿no? No hay un diálogo, sino que se habla en distintos niveles, y yo creo que una buena comedia nos dice eso, ¿no? De lo que los que están en posición masculina dicen, los que están en posición femenina, las mujeres, los hombres. Y el desencuentro tiene un valor analítico porque se relaciona fundamentalmente con lo que no funciona, con el síntoma. Entonces la entrada a los análisis es tomarse seriamente la tragedia, porque si no uno puede seguir en la tragedia sin formalizarla. Eh, Podemos pensar los sexos como comediantes de la civilización, en tanto que la comedia es una procesión victoriosa, una canción de triunfo. Entonces, comediantes me parece una forma muy fructífera de nombrar a cada uno de los sexos, eh, el número enorme en el que vayamos en esta larga lista de sexos que tenemos hoy, ¿no? Los comediantes cantan esa canción de triunfo y aquí estábamos en ese punto. ¿Por qué entonces empezar esa escena con la tragedia? Adelante, Alejandro. Yo subrayaría dos cosas de lo que estás diciendo. En primer lugar, que comediante también media, a diferencia de la tragedia, que es una tragedia de los unos, ¿ah? De los unos solos. El sentido trágico es solitario, ¿ah? Puede haber tragedias colectivas, sin duda, ¿no? Pero eh, una de las tragedias fundamentales es solo con un goce insoportable, eh, de frente a un destino inexorable. En cambio, la mediación de la comedia permite introducir este carácter del divertimento, del triunfo, que en realidad es
un poco efervescente, pero que también abre puertas, ¿ah? Genera distensiones, genera eh, ridículo, absurdo, como decías tú. ¿Ah? La reducción al absurdo, que es un clásico de la lógica, es ¿y después qué, no? Y después, entonces, ¿qué cosa? Si no es posible encontrar un punto que permita anudar algún sentido. Eh, y la comedia tiene una lógica, y es la lógica de que permite que lo cómico, en el sentido freudiano, si anudamos comedia clásica o comedia contemporánea, con el stand-up comedy contemporáneo, que tiene que ver con la improvisación, y no hay nada más improvisado que el acto analítico, ¿no? Y la situación analítica, por decirlo en términos generales. No hay un guión, a diferencia del teatro. Hay que diferenciar ahí la comedia teatral de la comedia analítica y la comedia de los sexos. A veces la comedia de los sexos tiene un guión. Y esa comedia se torna a veces difícil, no triunfante, sino que perdedora, cuando es punzante, cuando hay una tensión entre los sexos y sobre todo en la actualidad entre la pluralidad de géneros, como dice Jessica, que uno es inclasificable como género, dice, bueno, en realidad neutro, bi, di, no sé qué. Entonces allí se produce el desencuentro que es fundamental. Yo creo que sería bastante más trágico que tuviésemos un encuentro permanente, que fuéramos, que fuéramos una contingencia prolongada, por decirlo así. ¿Ah? Eh, y por eso la importancia que tiene la contingencia en relación a las otras modelizaciones lógicas. Quiero tomar el punto de la comedia entendida como comedia de los sexos, considerando que el analista, como dice eh, la carta dirigida a los italianos de parte de Lacan, que el analista ocupa el lugar de lo femenino. Por lo tanto, ¿cómo pensar la comedia de los sexos cuando el que llega está en una posición fálica y el analista está en una posición no todo? Ahí tenemos una comedia que produce una dinámica, un desencuentro y al mismo tiempo la posibilidad de que no se produzca el carácter cómico triunfante del falo. Exacto. ¿Ah? Porque el falo quiere triunfo, ¿no? Y hay una dimensión triunfante que es un bits, como diría Freud, tendencioso. ¿Ah? Cuando Freud separa el chiste, dice el tendencioso del chiste más vinculado a la langue, vinculado al movimiento de la vocalización fonemático, se refiere al chiste clásico, ¿no? La suegra, los judíos, los homosexuales. Y hay cierto tipo de comedia que va en esa línea, que es mordaz, que es súper yoica, que es hiriente y que en definitiva es trágica, ¿no? Es una comedia que termina trágicamente, que termina en un femicidio, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una variante que ya no es cómica, sino que La mueca de lo real, por es la ejemplo. mueca de lo real, es una variante que nos lleva a lo peor, ¿ah? Y que puede empezar por un pequeño aguijón y termina en una estocada. Contrario a esa comedia, la comedia analítica es la comedia, el paso de la comedia edípica al más allá del Edipo, del falo al más allá del falo. Eh, es una comedia donde el sujeto atraviesa en un análisis ese momento que no es muy cómico, que es el momento de sequía, de desierto, del análisis prolongado, donde hay un aguardar algo que no se sabe qué es, eh, y que los sujetos se sustentan, se afirman, se soportan en el sentido de soporte de algo, ¿ah? Y ese soporte es el analista, y para el analista es Lacan, es Miller, es la escuela, son sus fuentes, son su célula, los carteles, clínicos o no, eh, que le permiten hacer esa travesía hasta que aparece el bits, ¿ah? Contingente, eh, que hace que
de repente parezca un oasis en el medio de ese desierto. No estoy siendo muy bíblico, pero la verdad es que tiene algo de eso, ¿no? Porque lo que dice Miller en Sutileza es así, ¿no? O sea, los análisis que se prolongan tienen ese carácter desértico con todo lo sublime que tiene el desierto también, ya que estamos cerca del desierto de Atacama, se da cuenta que va a estar florido ahora, de hecho, este periodo. Qué Desierto, lindo. desierto con flores, mantos de flores, violeta, rosada, sobre todo violeta y colores rosa. Entonces eso es la gracia de que caigan 15 milímetros de agua, que es así una gota, como puede Ujú. ser una sesión que produce que en el desierto se vuelva florido. Ese punto es interesante porque efectivamente en Sutilezas Miller habla de los tres momentos del análisis, ¿no? Del inicio, del análisis que dura y del análisis que concluye. Y entonces él, muchos años antes, hace otra repartición del análisis cuando dice que primero está el inconsciente divertido, ¿no? Y que luego está el inconsciente repetición. Y efectivamente son como los dos momentos que aparecen aquí y efectivamente al inicio de los análisis hay la sorpresa, entonces la risa, entonces hay algo de eso, es curioso, porque no iría en principio como la estructura tal como se plantea, porque son distintas risas. Y esto es lo que me parece como interesante. Ahora, en relación a la comedia, yo había ubicado una cita que la pusimos en las líneas de investigación, donde dice que efectivamente de lo que se trata en la comedia no es del triunfo de la vida, sino de la huida. Dice el cito, ¿no? No es tanto el triunfo de la vida, sino su escape. Eso es lo que nos satisface. El hecho de que la vida se desliza, se hurta, huye, escapa a todas las barreras. Pero bueno, ahí me estoy adelantando al huir. Pero de todas maneras es interesante porque aquí Lacan cuando habla del héroe en el seminario 7 él dice que todo héroe es un héroe muerto. Él lo dice ahí o en el 17, pero el héroe cómico es el que tropieza, bueno, entonces es el Sí, que va haciendo todo este devenir que es como sí, muy divertido. Bueno, lo estoy sacando un poco así para sí, la conversación. sí, sí. Es importante lo que señalas porque primero la entrada más bien cómica es el juego significante, Ujú, que es de los inicios del análisis, y eso ujú, nos divierte, entre comillas, ujú, porque aligera el síntoma, hasta que aparece la repetición y desaparece esa risa inicial que es sobre todo del carácter juguetón de lo simbólico. ujú. ¿Ah? Pero cuando lo simbólico ya está más bien en un punto de estancamiento y Ujú. no hay La movimiento, sequía, la sequía. aparece la sequía. O sea, hay una buena lluvia al inicio, ¿no? Por Ujú. eso nuevamente Sí, sí. estamos en sequía casi, que aprovechamos a hablar de Nuestras metáforas. nuestra metáfora. Entonces, llueve, florece algo, bien, simpático, pero cuando aparece la sequía es difícil. Y lo que tiene el cómico de... Hay una vertiente del cómico que es como dice Lacan ahí, es el que huye de la vida, es decir, el que ante la aparición de la muerte lanza el carácter cómico. Ujú. ¿Ah? Pela la muerte. Y esa es la función fundamental que tiene la comedia clásica, ¿no? Es decir, bueno, no hay muerte, hay resurrección, hay vida, Ujú. digamos, alguien se muere, pero está la dimensión cómica también, puede haber ese sentido de la comedia eh, tiene también un propósito que es vital, es decir, no nos vamos a quedar en la tragedia. ¿Ah? Y por eso Eso, no nos vamos a quedar en la tragedia, igual el destino, igual se puede conversar con la muerte, por ejemplo, ¿ah? Y decirle cosas, ¿ah? Y tenemos versiones cómicas de eso, ¿no? De la relación que hay eh, con un morir no tan lento, festinamente, o sea, con cierta rapidez, con intensidad, pero también tenemos una comedia que es la comedia de encuentro con la vida, que es a la cual se refiere Lacan en algún Ujú. momento, ¿no? Es decir, la salida, el pasaje de lo trágico a lo cómico en el final de análisis supone un reencuentro con lo cómico que no vela la muerte, sino que apunta al goce vital, ¿no? Al goce femenino. está en esta cita y en esto que vienes diciendo del instante
que nos marca Lacan al respecto de ese deslizamiento hacia la vida, ¿no? Casi nos está representando con las palabras un espacio, un movimiento topológico, a mí me ha parecido, ¿no? Ahí donde el sujeto podría estar en el padecimiento de lo trágico y casi que observando una escena de comedia, el efecto que puede tener incluso para el espectador, ¿no? De qué manera se desliza eso trágico a algo que puede empezar un movimiento completamente distinto y vital. Es como si se estuviera en el filo de la banda de Moebius, porque se trata de abandonar los sentidos, el registro de los sentidos, para ir a algo en lo que el cuerpo está mucho más implicado, como la risa, ¿no? Sí, entendiendo la risa como la risa no irónica. ¿Ah? La risa irónica, para retomarlo en freudiano, cuando la ironía implica una, un demérito del otro, una dimensión degradante del otro, más sádica, esa risa sardónica, es una risa donde está presente el odio. ¿Ah? Yo creo que puede ser importante dar una vuelta ahí a la relación comedia, tragedia, con las pasiones, con las tres pasiones del ser, porque la dimensión amorosa de la risa es la risa cuando uno como dicen los lingüistas, se desternilla de risa, ¿no? Se mata de risa, se mata de la risa, ¿no? Pero no se muere, ¿ah? Pero se mata, es decir, que ya hay un punto donde el cuerpo no puede hacer ninguna alusión a un otro. ¿Ah? Explota, dice. Explota, ¿no? Se caga, esa está en tu referencia. Exactamente, ¿no? Se caga de la risa, ¿no? Se ríe hasta el hartazgo, ¿no? El cuerpo se sacude de risa, que no es la risa que apunta hacia allá, ¿no? Al otro, ¿no? Esa es otra cosa, esa es una risa que mata, esa. ¿Ah? Es la risa del bullying, ¿ah? Por tomar cosas significantes, amo, o del ciberacoso. Esa es otra, es inquietante y al mismo tiempo destructiva. En cambio, la risa cómica del atravesamiento del fantasma es que se produce una caída de aquello que sostenía una consistencia, ¿no? Alejandro, en algún testimonio, ¿qué testimonio es, bueno, donde dices, hablas al respecto de la dignidad de la risa, de lo placentero de la risa, como esto que aparece hacia el final Sí. de tu análisis, ¿no? Otro tipo de risa que no es el irónico. Yo tenía una cita del testimonio, pero me parece muy pertinente detenernos como en este punto de inicio, digamos, en el argumento de los asuntos. Teníamos como la primera distinción que era separar el chiste de lo cómico y del humor. Esa fue como una primera distinción que aparece, porque efectivamente en Freud es así, ¿no? Y aún si el humor es la tránsfuga, bueno, hace como ese movimiento, digamos. Pero luego sí, es decir, ya en los ejes, en la estrategia, empezaron a aparecer estas otras, la mueca de lo real, efectivamente, estas otras, incluso hablaba de un artículo que había leído de un tipo que pretendía enseñar a hacer chistes a la IA. Entonces le preguntaba si sabía bailar el chat, chat, chat. Entonces, claro, entonces decía, yo soy un programa, no sé qué, no sé cuánto, pero el chat, 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 y se inventa cualquier cosa, ¿no? Pero evidentemente nunca va a lograr ahí producir algo de ese orden de cosas. Pero ahí vamos haciendo como estas distinciones que efectivamente son muy importantes y efectivamente lo que vemos más hoy es esa mueca inquietante, esa risa, ¿no? Esa risa guasónica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Guasónica del guasón, que digamos aparece masivamente y que además produce algo de ese efecto, como dices, identificatorio. Sí. Hay algo de eso ahí que opera como Sí. casi que del orden de una imagen Es que reina, ¿no? la burla. Es la imagen, por ejemplo, es la risa que tiene Trump.
por Mm, ejemplo. La risa del guasón, y que genera este efecto identificatorio que es el que acosa, Ujú, el burlón, el burlesco, eh, que socava, degrada, destruye y que genera algo que menciona Freud, la tanatofilia, ¿no? ujú, Que es, digamos, la atracción por la muerte. ¿Ah? ujú, Que no es la muerte, que uno pudiera pensar ahí, ¿no? En cuáles son las claves de una cierta criminalidad que no es delictual necesariamente, pero que ujú. es una criminalidad de este orden, ¿no? Que uno lo observa de los niños pequeños hasta los ambientes de trabajo y otro tipo de contexto. Eh, Esas complicidades, digamos, de lo que el bullying produce, sí, ¿no? pueden ser comunidades de goce Ujú, en torno a esto, ¿no? En Facebook o en Instagram, ujú. que pueden llevar al otro a lo peor. sí, que es no soportar la existencia del otro sexo, ¿no? Y ahí viene el punto exactamente. Tú Ujú, retomas, es allí el odio a lo femenino, Ujú. sí. a la diferencia, al otro sexo, a la imposibilidad de una suplencia, porque allí no hay escape porque falta una suplencia. Ujú, Entonces queda como el lazo negativo, de la transferencia negativa, diríamos, en contexto analítico, pero fuera del contexto analítico, queda una dimensión odiosa, como lazo social violento. ¿Ah? Uno podría separar ahí violencias más nihilistas o violencias, pero hay cierto lazo violento que hace lazo y otro que no lo hace. ¿Mm? Sería la tanatofilia entonces para recuperarlo, ¿no? Exactamente, la Ujú, tanatofilia que lleva en el fondo lo que se espera es lo que Lacan dice, el odio puro, ¿no? Es la destrucción, punto. No es un lazo. ujú, Porque eso, en el caso del, no se en el caso adelanta del de... bullying, se requiere la víctima, se requiere el que esté sufriendo. Porque si desaparece, tenemos que buscar a otro, ¿no? ujú. Eh, en cambio, cuando la sola destrucción eso habría que pensarlo también No, como en los matices que tiene creo que esta nuestra burla, perdón, ¿no? es que se me presenta así, creo que es que me parece que has dado en el núcleo de la tragedia, ¿no? Que la tragedia no es la cosa romántica de una tristeza, de un enojo, no, el núcleo es el odio, que puede ser el odio de sí, por lo tanto, el odio del otro, al otro sexo, ¿no? Creo que ese es el núcleo de lo trágico, que entonces poniéndolo en tensión con lo cómico, se abre toda la posibilidad por un lado, lo diverso, que aparezca el otro, pero que también haya una relación distinta fracturando el uno solo. Si vamos a lo trágico en un sentido antiguo o en un sentido moderno, o sea, lo que hace Lacan entre la tragedia clásica y Hamlet, por ejemplo, Ujú, es cómo articula las pasiones, porque también en el núcleo está el amor ciego. ¿Ah? También está la pasión de la ignorancia, ¿no? El no querer saber de Edipo, ¿no? No sabe nada, ¿no? Y se encuentra con lo que el oráculo plantea. cumple su destino. Cumple su destino que es oracular. Ujú, La tragedia hamletiana no tiene esa dimensión oracular, pero sí está la muerte y está el duelo, ¿no? Que Lacan analiza en las clases del seminario, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene ahí el objeto perdido? ujú. Que es mucho más moderno, ¿no? Como en términos de tragedia. Y la melancolía a la cual tú también haces alusión. Entonces, hay una parte de lo trágico que reúne las tres pasiones. ¿Ah? Es el amor odioso, es Ujú, el amor, por ejemplo, eh, a lo inalcanzable, es el amor al objeto perdido, melancólico. También está el la trágico, no quiero saber nada. mm, Y me encuentro después con, no lo vi,
y lo encontré y tenemos motivos de consulta así, ¿no? No me di cuenta, no tuve idea, pasó delante de mí, no lo vi, no lo escuché, pero no lo oí. Em, entonces creo que se pueden tomar esas tres pasiones del ser y también habría que pensar, con ustedes lo estoy pensando, también con las pasiones del par letra. Las pasiones de la. Exactamente, las pasiones de la. ¿Y dónde queda, por ejemplo, el aburrimiento trágico que tenemos en la actualidad? Los adolescentes aburridos que necesitan hacer cosas, porque si no, y a veces tienen que hacer cosas maníacas, ¿Y o qué, tienen y qué cosas qué hacen cosas también? con A, ¿no? Ujú, Con A. Mm. ¿Qué cosas hacen, ¿no? ¿Qué ujú. cosas con la A, así sin H, ¿no? Para poder salir del aburrimiento que es mortífero, o el mal humor contemporáneo también, que no tiene que ver con lo, ¿no? No es el malhumorado cascarrabia de una novela o de una. No, Claro. no es. ¿Cómo se llama el de los siete enanitos? El Gruñón. gruñón, ¿no? No es el gruñón que entre medio de los Mm. otros es un personaje que puede ser entrañable. Es el mal humor, ¿no? Ujú. ¿Ah? Que produce lo real, dice, Que ¿no? puede, Ante lo real, el mal humor. ante lo real, el mal humor, ¿no? El mal Ujú. humor que está desatado también y donde la ligereza, o sea, el mal humor clínico, ¿no? El paciente que llega malhumorado y claro, y a veces se Ujú. encuentra con cierta ligereza una sesión que además la noción de humor clásica es líquido, ¿no? Mm, ¿Ah? sí, Humor sí, los vítreo, ¿no? El humores. humor vítreo de los ojos. Entonces la gente viene con malos líquidos, para decirlo, la teoría de los humores, y se aligera Ujú. con el análisis. Más líquido quiere decir que el cuerpo cambia. Sí. ¿Ah? Por eso el parletre aquí es importante tomarlo en términos de la dimensión trágico y cómica. ¿Mm? ¿Les parece si hacemos la lectura del parrafito del testimonio donde Bueno, justamente da cuenta de ese Sí, movimiento? Pues, sí, sí, claro. bueno, me encanta cuando las publicaciones de la escuela conversan entre sí. Estamos en Bitácora Lacaniana 8, la formación del analista, y hablando desde Factor A, la revista de acción lacaniana del ANEL. Este testimonio de Pase es fundamental. Luego estaba recordando lo que efectivamente lo escuché en Bogotá, en las primeras enseñanzas del pase de la NEL. Entonces tiene los comentarios, es muy valioso, es decir, vale muchísimo la pena leerlo. Y empieza con una tragedia, sin duda, ¿no? Empieza con la tragedia de un niño que llega con hambre. Mm. Tengo hambre. Entonces, se podría decir que la perspectiva del análisis, el vector del análisis, logra hacer de eso, no voy a decir que a un señor gourmet, pero algo así. En este testimonio no es lo que se enfatiza. Voy a ubicar lo que se enfatiza en este testimonio. Entonces, vamos así, lo voy a leer. Dice, serio en el trabajo analítico, acongojado por las temáticas mortificantes, me encontraba a menudo con una sonrisa del analista que me inquietaba. Una sonrisa sin sentido. Esta es otra sonrisa del catálogo de las sonrisas que estábamos haciendo hace un momento. La sonrisa sin sentido. ¿Pero de qué sonríe? Me decía internamente. No entendía. No había nada para la risa. Traigo un sueño extraño. Ahí citamos el sueño. Estaba en un restaurante chino, saboreaba un arroz que estaba muy sabroso y lo comía con mucho gusto. Era un arroz a la cantonesa. El rizo a la cantonesa. El analista, antes de que concluyese el relato del sueño, recorta el equívoco. El rizo a la cantonesa. La risa a la Lacan. En ese momento exploto de la risa. Aquí está la explosión de la que comentábamos. Una risa abierta que envuelve todo el cuerpo. El analista también reía. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué tiene que ver esta risa del Lacan? Ningún sentido. Escritura poética de la interpretación que tocó las tripas. Algo nuevo que empezaría a tener un efecto de ligereza y soltura en el cuerpo. Esto habilitó también una puerta inédita a lo cómico, que es nuestro asunto, miren ustedes, que disolvería parte de la vivencia seria de la existencia. Bien, aquí me detengo porque la pregunta que traía para Alejandro es,
¿Qué estatuto para la risa al fin del análisis? Era la pregunta inicial, pero luego me encuentro aquí, como se diría, servido en el testimonio, esa puerta inédita a lo cómico. Entonces, eso es lo que quería que nos comentes. Fragmento que Jessica nos trae no es del final. Eso ocurre Así en es. la medianía del análisis. Entonces, uno, digamos, no habría que situarlo solamente al final. Ujú, ¿Ah? ujú, Aquí la risa toca un punto fundamental del drama inaugural del análisis, es decir, la transferencia negativa. ¿Ah? Porque efectivamente ahí es muy claro, ¿no? El relato, ujú, el encuentro del analizante con la risita, ujú, ¿ah? Como si uno tuviera un pequeño burlón ahí, eh, encarnado en el analista, ¿no? ¿De qué se ríe este tipo, no? ujú, ¿Ah? Ese tipo de sonrisas, que es una sonrisa que de algún modo está asociado a la mueca. Hay algo de lo real que encarna, ¿ah? Y que uno lo observa, eh, es una risa viva, ¿ah? Es mueca de lo real, pero viva. Acá en el seminario 20 dice que no hay que aproximarse a la sonrisita de los ángeles, que es la que uno encuentra en las ujú, iglesias, ¿no? Esos ángeles que están como Mm. así con la ala, como cabeza y alas, ¿no? Y con una sonrisa así que la risa se parece a la mascarilla de lo cómico y lo trágico que uno observa en los teatros. ¿Ah? ¿Se han fijado, no? Está sí, la tragedia y la comedia Exacto. generalmente tiene una sonrisa con unos ojos vacíos. Sí. casi, casi queda esa como portada, pero hicimos otra cosa, otro Bueno, esfuercito más. pero tú dices en la cabeza, no hay que aproximarse a esa otra. La del analista, una sonrisa viva que en el fondo produjo cosas. ¿Ah? Produjo el cuerpo del analista encarnando algo que produce cosas en el cuerpo. ¿Ah? Mm, Yo creo que es crucial este pasaje que tú traes, Jessica, mm, por un lado, porque no es el final, ujú, se abre lo cómico en un punto donde se produce la consistencia del cuerpo cambió, Ujú. ujú, con la risa y con el equívoco que es un recorte en la langa. ujú. ¿Ah? O sea, ahí se toca directamente la langa y el efecto en el cuerpo es de una consistencia más ligera. Entonces uno pudiera decir, aquí podríamos situar cómo es tocado el cuerpo a través de... La ¿no? estocada, una de las Esa, esa es una sí, estocada, estocada. y luego viene otra Estocada. estocada. Es Ujú. tocado. Y Sí. la estocada. Y produce este efecto donde la risa es una risa freudianamente de descarga. ¿Ah? O Ujú, sea, es descarga, es una risa del analizante y una risa del analista. El analista no se queda serio. El analista se ríe, porque le llega la ola de la risa que tiene el efecto de lo equívoco. El equívoco es una ruptura del muro. Se introduce el A en el muro y es amorosa, porque de hecho el efecto es la caída de transferencia negativa. ujú. ¿Ah? Y él se empieza a reír, yo empiezo a reír en las sesiones, de nada. ¿Ah? Sí, y ahí es donde me parece que tenemos algo de esa escena, estar en la escena de lo cómico, donde lo que podía tener toda la vertiente mortífera es esto, alcanzado en las tripas con una estocada para casi, podríamos decir, no sé, Alejandro, ¿qué piensas? Casi produciendo un acontecimiento de cuerpo. Ahí otra vez el cuerpo posicionándose en esa vitalidad. Sí. Y de ahí hay un paso más, se podría decir, del itinerario de la siguiente estocada que tiene que ver con lo femenino. Quizás ahí podrías retomar ese punto inicial que te interesó. Sí, Ujú. sí. Bueno, hay un punto clave en todo eso, porque el cuerpo, en esos términos, pierde la consistencia seria. Sí. ¿Ah? Lo serio se rió, ¿no? Lo serio se Ujú, ríe. Lo serio sale de la serie también. ujú,
hay un fuera de serie que tiene que ver con lo femenino Ujú. y donde no hay un saber sobre eso. Por eso la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Ah? No subentra el sentido a rellenar. Queda ahí, queda ahí y si queda en el cuerpo. Maravilloso. Entonces, en ese punto no está del lado del goce sentido. Entonces el arroz a la cantonesa, el rizo a la alacrán, la sonrana, ta, 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 ta. Eso llega rápidamente al ombligo o al ombligo del sueño. No hay nada más del lado del sentido. Ujú. Entonces la articulación imaginaria simbólica llega hasta ahí. Se abre la otra, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo. Y ahí aparece el gourmet, además, ¿no? Ahí aparece el Y ahí gourmet. aparece el Y sabor. entonces esa palabrita que dices que está en femenino y que no existía en femenino, Ah, sí, y sí. eso es lo que pensaba en la introducción Ah, del eso sentido. pensaba, sí. Ajá. Bueno, eso ya está al final. Claro, porque ahí se pasa al otro sueño. Claro. Y después viene la escuela pasta, bueno, y el Exactamente. colador, Eso. son como las estocadas que decían. Exactamente, el primer testimonio. Ajá, primero. Claro, ahí hay un punto crucial que tiene que ver, ya, que no es con el profesional, porque es un sueño que tiene que ver con métier, ¿ah? Métier, y yo no, con el francés digamos que entra a través de la langue, no entra a través de la adquisición de la lengua. Eh, no sé cómo declinar una palabra que sería en traducción literal oficia. Mm, Yo no lo escribo ahí, pero ujú. no es un oficio, es un oficia. ¿Ah? Sí. Eh, es interesante porque nos aleja de la dimensión profesional y es el métier que después yo amplío en otro Ujú. lugar cuando entre los sueños de final de análisis eh, le digo que sueño que sueño con mi abuelo, con el nono, digamos, el del hambre, ¿no? El traumático, El bueno. traumático que sí pasó hambre y sí la padeció y la transmitió, digamos, intergeneracionalmente, no solamente a mí. Eh, y le digo al analista en ese momento que me di cuenta en sesión Ujú. que todos los muebles que tengo en mi consultorio son de madera. Mm, Jessica los puede ver acá. Son todos de madera y que eso tiene que ver con que mi abuelo era albañil también. Él hacía cosas de madera. Pero además que yo tenía una silla que era incómoda, una silla que cojeaba, mm, que la tengo al otro lado, ¿no? Está acá, al otro lado del consultorio. Y que esa silla, y que yo no sabía por qué mantenía una silla incómoda. Y el analista ujú. interpreta eso, dice, la silla del analista cojea. ¿Ah? Eso no está en estos testimonios, pero tiene que ver con el métier, porque es un métier que el abuelo albañil y el Ujú. analizante que tiene Carpintero. que carpintero, Ujú. que no se dedica a la madera, Oficia. sino que oficia Ujú. otro oficio. Para el analista también, oficia de analista. Cuando siempre Oficio. decimos funciona, opera, Exactamente, oficia, exactamente, podemos. Ajá. exactamente. Es oficia en el sentido de que Ujú. tiene a su cargo el acto. Sí. Tenemos algo nuevo para Factora. Y Entonces, tenemos el tiempo, tengo entendido, como muy recortadito y vaya que hay para conversar. Teníamos por acá otra pregunta que justo hilaría en este momento muy estrechamente al respecto de la escuela. Alejandro, no sé si habría tiempo de plantearla y algunos pocos puntos decir al respecto. ¿Cómo ves? Vale, vale, a ver, ¿Sí? tenemos unos minutos, sí. Gracias. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué de la comedia tendrías presente en tu lectura como analista, miembro de la escuela, sobre el otro de la cultura? En tanto que estamos en una publicación de Acción Lacaniana, ¿no? Eh, a ver, se puede abordar desde distintas
vertientes. ¿Ah? A mí se me ocurre una, no es la única, ni no sé si es la más importante tampoco. Eh, y es que la escuela puede ser vivida en términos trágicos o en términos cómicos. Ah, qué maravilla. Sí, sí. O sea, puede ser una tragedia para un montón de gente, la escuela. ¿Ah? Eh, con fantasmas, con el discurso del amo, con eh, leída como sectaria incluso. Hay distintas formas de leer la tragedia de una institución analítica eh, desconectada del mundo o no en sintonía con muchas cosas. Va a depender de los análisis, por supuesto, de los momentos de escuela también. Creo que los testimonios de PASE, no solamente el mío, el de muchos otros personas que han hecho el paso por el dispositivo, contribuyen a aligerar y a introducir lo cómico, ¿ah? En términos de hacer perder consistencia, de la introducción de lo femenino. También hay ciertos acontecimientos de escuela que contribuyen a desarticular esta dimensión trágica, ¿ah? Porque a ratos está una especie de autologio, ¿no? El Ujú, mundo es trágico, nosotros no. Es como, para decirlo así muy ujú. simplonamente, Sí. eh, un refugio, en fin, con todas las palabras canónicas que tenemos, pero la verdad es que la experiencia, en la vivencia, aparece en muchas personas, y de hecho uno lo escucha en los divanes, ¿ah? La dimensión trágica. Eh, y la dimensión cómica, para tomarlo en los términos que lo hemos ido hablando, ¿no? Eh, es el lugar que tiene la contingencia en la escuela. Por supuesto, los análisis, los controles, la jornada, el ENAPOL. O sea, hay múltiples cosas que eh, agujerean la tragedia y donde la repetición no es de lo mismo, para decirlo en clave Ujú. de Kierkegaard, ¿no? Es repetición, pero no es siempre la misma repetición. Hay como que se repiten otras cosas y hay salidas de eso que, que permiten que la comunidad aligere su paso. Lo voy a Ujú. decir así. Sí, sí. La permutación también, por ejemplo. Permutaciones. Hay Ujú, múltiples dispositivos de ujú. escuela que contribuyen a eso, pero uno podría ver la permutación como trágica, decir, bueno, viene esta, sabemos que viene este otro, ¿no? Bueno, cuando la percepción creo que querían hacer entre la permutación y la circularidad, ¿no? Algo así, no me Claro. acuerdo el O término. sea, uno puede tener Bueno, lecturas claro. trágicas hasta de las contingencias, pero por eso depende muchísimo también cómo puede haber movimientos que sean movimientos de timón que pueden hacer cruzar la nave y llevarla a otros rumbos Claro. que, que introduzcan un agujero de ese sentido trágico. ¿Mm? El factor, Esta dimensión. Sí, el sí. factor sorpresa que tiene la comedia, porque si uno escucha a mí me encantan las improvisaciones teatrales, un gusto que compartimos con mi hijo Mm. y que tenemos posibilidad a veces de asistir a algunos lugares con stand-up y uno ve el factor sorpresa. O sea, no hay ningún guión previsto, el- la persona opera ahí. ¿Ah? Ujú. Y yo creo que eso es enseñante para la escuela. O sea, estar ahí donde no se espera y no estar donde se espera. Eso yo creo que es algo que también es, creo, un rasgo interesante para las autoridades analíticas. Muy bien, muy bien. Estamos, yo creo, agradecerle a Alejandro por este tiempo, por recibirme, por recibirnos acá. Sí, gracias, Alejandro, en estos Estas, días ocupados para ti. estas entrevistas nos resultan además interesantes porque estamos en el momento de la construcción misma también de la revista. Entonces nos permiten pensar, nos sirve de interlocutor, oficias Sí, de interlocutor para seguir con nuestro nuevo bueno, con lo que hemos encontrado acá. Y entonces estas entrevistas políticas tienen la perspectiva de orientar también, ¿no? La lectura. eh,
es una revista de acción lacaniana y es lo que esperamos. Es decir, que no solamente la lean analistas, sino otras personas interesadas del mundo de la cultura, y puedan un poco captar otros relieves, otras perspectivas, otras interpretaciones en relación a la comedia que me parece que muy bien has logrado distinguir en sus aspectos. Pero bueno, Edna también. Sí, 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 no, fue tan refrescante porque realmente en estas entrevistas, en la entrevista que hemos tenido contigo el día de hoy, escuchamos cosas muy novedosas. Es decir, está la sorpresa. Has Es, sorprendido con elaboraciones, sí, sí, lo que no sí, estaba sí, lo Bueno, puedo escrito decir. salió. bueno. Sí, te Entonces salió. ya, de ya sabemos que esto para los lectores va a ser un material muy, como lo decíamos al inicio, teníamos esa casi seguridad, ¿no? Los lectores van a encontrar en esta entrevista elementos muy, muy orientadores y refrescantes. Así. Bueno, muchas gracias. Aquí presencialmente y remotamente, Edna, de estar juntos y poder conversar y también Ujú. tocar dimensiones cómicas, porque no es sin eso que pasa el Pero tiempo su y intervención en el ENAPOL, por favor. Siriquitú. Sí, 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 tuvo todos unos efectos de explosión de risas, era ese héroe que iba contando sus vicisitudes de cómo hace un día esa palabra, ¿qué era? No exacto. había diccionario para esa palabra. No, exactamente. Bueno, Bueno, nos encontramos gracias. en Santiago. Nos encontramos en Santiago, acá, Esperamos. acá. Los esperamos en Santiago. Sí, chao, bye. Gracias.